Bien, continuamos en esta edición de Metadata, pasada la charla con Vidal, hora de hablar de nuestra flora y fauna y el cuidado de nuestra flora y fauna. El cuidado sobre todo, fuimos a buscar a quienes están trabajando en esta cuestión, en este proyecto de mayor conservación de la flora y la fauna. Primero vamos a comenzar con la fauna. Son los encargados, concretamente, jefa del Departamento de Fauna es Estela Mari Broncic, y también hablamos con la directora de Biodiversidad, Patricia Sandoval. Estamos con Estela Mari Broncic, que es jefa del Departamento de Fauna, y Patricia Sandoval, directora de Biodiversidad del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, como para repasar un poco en qué medida se va trabajando en materia de conservación de especies. Sabemos también de que hay un registro concreto ya de monumentos naturales protegidos aquí en la provincia de Misiones. Buenos días a todos. Bueno, gracias por estar y bueno, estamos a disposición. Claro. Debido a la cantidad de especies que tenemos en la provincia de Misiones, me imagino que permanentemente están revisando para actualizar el proceso de conservación, ¿no? Sí, nosotros trabajamos siempre buscando información, viendo el estado de la biodiversidad de la provincia y evaluando el riesgo, cómo se encuentran, para ver llegarlos a una categoría de protección. Para que se entienda cuál es es el proceso, qué se tiene en cuenta hasta llegar a declarar una determinada especie monumento. El proceso de investigación primero, sí, bueno, se observan las especies, se ve cuál es su distribución, si son especies que tienen una distribución amplia o una distribución más acotada, si son especies endémicas de la provincia, en qué región se la puede encontrar, cuáles son las características, tanto favorables como desfavorables en cuestión ambiental. Sí, bueno, por ahora tenemos declarados dentro de la provincia de Misiones varias especies, tanto de fauna como de flora, que ya están bajo la figura de un monumento natural protegido. En fauna son 18 especies, que bueno, después podemos detallarle. Y en flora son 10 especies que ya están dentro de esa categoría, digamos, de monumento natural protegido. Para que se entienda, la tarea de ustedes es la protección. ¿Qué significa, digo? Sí, lo que tiene, digamos, en general hay que proteger a toda la fauna silvestre de la provincia. Es como decía Patricia, digamos, se tienen en cuenta algunas donde ya es menor la cantidad de especies que se están viendo, justamente a través de investigación, de observación, y lo que tienen estas especies de monumento natural protegido es que tienen otra cobertura, ya sea, por ejemplo, ante una infracción, es mayor, digamos, el costo o el pago o el aforo, digamos, de una multa si se toca, se atropella, tienen de cautiverio estas especies que son ya monumento natural protegido. Claro. Recién mencionaba Patricia Sandoval el tema de que algunas especies están justamente afectadas por factores que son seguramente ambientales, por un lado, también la intervención del hombre y demás. ¿Cuáles son las mayores y cuáles hay que tener mucho cuidado, digamos? Bueno, con una que nosotros trabajamos muchísimo es con los monos carayá. Sí. Los monos carayá tienen una afección que es una enfermedad, ¿sí?, que es transmitida por un mosquito. Creo que toda la población ya de Misiones conoce sobre la fiebre amarilla. Sí. Los monos carayá son muy sensibles a esa enfermedad, al igual que el humano, solo que ellos no sobreviven. Si existe el vector con el vector sería el mosquito y el virus es el que provoca la enfermedad. Si a ellos les pica el mosquito y les produce la enfermedad, ellos más de 3 días no viven, se mueren. Entonces están en peligro de extinción por una causa
de sanidad. Claro. Y bueno, que es la fiebre amarilla, sí. Claro. Y toda la provincia tiene un protocolo, hacemos un trabajo de alerta temprana, donde trabaja Salud, Ministerio de Salud, para cuidar a la población misionera. Y nosotros somos como esa patita ambiental, porque queremos cuidar y conservar a los monos. Claro. ¿No? Que un buen ambiente es cuando todos los componentes ambientales, tanto de flora como de fauna, están en equilibrio. Nosotros tenemos que tratar de que no se extingan los monos y tenemos que cuidarlos. Por eso también estar bien informados es parte de la protección. Porque yo le doy así un ejemplo. Sí. Cuando salió uno de los primeros brotes de fiebre amarilla, la gente entendía que la culpa era del mono y salía a hacer acciones en contra de ese animal. Claro. Pero en realidad la culpa no es de él es tan sensible como nosotros. Él se muere por cuestiones del mosquito. Entonces, ¿cómo estar bien informado? Lo que digo es saber que el vector es el mosquito y saber que nosotros con acciones de limpieza de nuestros patios y no mantener esos residuos donde se puede criar el mosquito, ya hacemos que disminuya la probabilidad de esa enfermedad. O sea, esas son por ahí las cuestiones de que todo el ciudadano misionero debería tener en cuenta. Bueno, mencionaba un factor de riesgo y otros factores que por ahí se conocen también, desde atropellamiento, caza furtiva. Sí, justamente es fragmentación del ambiente, el tema de los incendios también, otro puede llegar a ser también el tráfico de fauna. Claro. Silvestre. Bueno, lo último para consultarle, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía para colaborar también con esta conservación que ustedes desarrollan? Bueno, en el caso de que, no sé si hablamos de atropellamientos o algo de eso así, en el caso de respetar los límites cuando uno pasa por algún área protegida, donde hay señalización de que hay paso de fauna, tratar de no molestar, no perseguir, ser consciente de que Misiones es la capital nacional de la biodiversidad y que tenemos que aprender a convivir con la naturaleza. Tenemos, por suerte, y somos súper bendecidos por eso, tenemos muchísima flora y muchísima fauna y tenemos que respetarla. Muchas gracias. Bien, después de hablar de los animalitos, es hora de hablar de las plantitas. Sí, sí. Y nos metemos en el cuidado de la flora y cómo trabaja el Ministerio de Ecología de la provincia en esta cuestión, sobre todo en especies que están en riesgo de extinción. Y en este caso son Esteban Arzamendia, que es el director del área de planificación del Ministerio de Ecología de Misiones, y por otro lado Javier Patzer, que es el director de áreas protegidas, áreas naturales protegidas de Misiones, también del mismo ministerio, los dos contando cómo trabajan con la parte de flora en peligro de extinción. Los escuchamos. Con Javier Patzer, que está a cargo de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Misiones, y también con Esteban Arzamendia, del área de planificación. Un poco para repasar lo que representa justamente las principales áreas que Misiones viene conservando y en ese marco también un área específica como son el manejo de monumentos naturales en la provincia de Misiones. Patzer, para repasar, ¿cuáles son las principales y en qué consiste la tarea específica de ustedes? Sí, bueno, desde la dirección tenemos a cargo todo lo que es el sistema de áreas naturales protegidas y el cuerpo de guardaparque, que sería la custodia perdón, de las áreas naturales. Sí. Dentro de las diferentes áreas que tiene la provincia, una de las más conocidas son los parques provinciales, las reservas naturales culturales, los monumentos naturales y, entre otras, las reservas privadas. Con relación a especies directamente amenazadas, está más cercana a la categoría de monumento natural provincial. ¿Por qué? Porque son áreas protegidas que se determinan sobre una especie determinada con
ciertas circunstancias tanto en su distribución o en su peligro de extinción. ¿Y cómo se trabaja en este sentido, Arzamendi? Bien, lo que se hace, si bien el área tiene una dinámica permanente, lo que es el cuidado del ambiente natural, desde lo conceptual, va sufriendo cambios conceptualmente, entonces uno tiene que tratar de estar a la altura de esos cambios. En realidad tenemos una ley rectora que es la Ley de Áreas Naturales Protegidas, ¿sí? Y la cual establece las 10 categorías que lo mencionaba el director Patzer, y cada una de las categorías determinan mayor o menor flexibilidad en el manejo en relación a la conservación. ¿Sí? Bien, en este sentido, lo que tratamos desde la dirección y desde el área de planificación es ir buscando herramientas para lograr los objetivos de conservación. Por dar un ejemplo muy claro, como política de conservación de la provincia, mediante el Ministerio de Ecología y el Cuerpo de Guardaparques, es, por ejemplo, convenios con el sector privado. ¿Sí? Las presiones que sufren todos los recursos naturales día a día es cada vez mayor. Todos los recursos naturales, la flora, la fauna, las áreas naturales protegidas en sí. Y los espacios, a su vez, potencialmente disponibles para crear nuevas áreas, es cada vez más limitado. Entonces, en esta fuerte tarea de tratar de fortalecer un vínculo con el sector privado, que a su vez la Ley de Áreas Naturales lo permite, está establecido, una de las categorías son las reservas privadas, ¿sí? Bueno, eso lo usamos como una herramienta estratégica, una alianza estratégica. Necesitamos el sector privado también a su vez hace su contribución y nos vemos beneficiados todos, ¿sí? Entonces esto es cuando uno habla de planificación es una labor del día a día, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y cuáles son los factores que eventualmente ponen en riesgo justamente tanto a las áreas naturales y específicamente a los monumentos considerados naturales? Sí, uno de los principales inconvenientes es el cambio de hábitat, ¿sí? Que es algo que constantemente va ocurriendo. Los espacios naturales se van modificando, pero hay veces que de una buena manera y hay veces que no, pero toda especie tiene sus características, o sea, necesita de un hábitat característico. Al modificarse esto, ya de por sí la especie entra en peligro. Y todo depende también de la distribución de la especie. Tenemos, como en el caso del yaguareté, por ejemplo, es una especie que necesita mucho terreno bien conservado, con alimentación, o sea, para poder conservarse, y hay especies que son mucho más sensibles con un espacio reducido, por ejemplo, anfibios. Hay especies de anfibios que son poco conocidos, pero son muy afectados al cambiarse el hábitat. Claro. Ha crecido, digo, el tema, por ejemplo, otro de los factores que siempre pone en riesgo es la caza furtiva. No sé cómo lo están viendo ustedes en este momento. Sí, la caza furtiva en realidad está considerado como una de las grandes problemáticas ambientales que tiene la provincia de Misiones. O sea, entre otras cosas, entre otros factores, como la caza furtiva, es el apeo ilegal de madera, la ocupación ilegal de espacios potencialmente disponibles, que van alterando el ambiente natural, ¿sí? Ahora, hay momentos donde, por algún indicador en particular, dice que aumenta la caza furtiva o aumenta alguna otra problemática ambiental, que está directamente relacionado a nuestra ubicación como provincia entre dos países como Brasil y Paraguay, y también está muy relacionada a la cuestión cultural y económica, si se quiere, ¿sí? Cuando digo la cuestión cultural, la caza furtiva hace mucho tiempo se practica desde antes que sea considerado furtiva, por una cuestión de alimentos, ¿sí? Y por la influencia cultural de estos países que mencioné.
en la actualidad es una problemática ambiental. Es una problemática ambiental a tener en cuenta, como también cuando hablábamos de que los conceptos en materia de conservación van cambiando a corto plazo últimamente. Por ejemplo, se nos van sumando nuevas problemáticas ambientales, como ser el atropellamiento de la fauna, las redes viales, si bien vienen acompañadas del progreso, del desarrollo, eso implica también que empiecen a existir otras cuestiones, como por ejemplo el atropellamiento de la fauna, claro. ¿Sí? Que pasa a ser un nuevo factor de problemática ambiental para la conservación, y que en muchos lugares, dependiendo en qué zona de la provincia, incluso los resultados negativos que arrojan estas problemáticas superan a la caza furtiva, por ejemplo, ¿sí? La provincia de Misiones es muy particular, y estas problemáticas a las cuales hago referencia tienen que ver con el estado de conservación que tiene la provincia de Misiones. De lo contrario no existirían, ¿sí? Entonces hace que las fronteras, más allá de los límites de la provincia, las condiciones ambientales no sean las mismas, lo cual hace que la presión se nuclee dentro de la provincia, y que es algo que es el día a día. Hay que ir afrontando el día a día, estudiando, viendo indicadores, buscando alianzas estratégicas de trabajo, ya sea con ONG, con privados, para tratar de fortalecernos, ¿no? Justamente por lo que decía recién Arzamendia Patzer, ¿qué parámetros se toma, o algún ejemplo, o alguna guía en general, teniendo en cuenta que Misiones es una de las pocas provincias del país que tiene tanta cantidad de reserva también, de conservación, digo, como parámetro de lo que ocurre en el mundo para la conservación, para el sostenimiento de lo que viene conservando Misiones? Sí, digamos, Misiones tiene ya una política de Estado en la cuestión ambiental notable. Es una de las primeras provincias que estableció un Ministerio de Ecología. Es una de las primeras provincias que tuvo su cuerpo de guardaparques, su sistema de áreas naturales protegidas. Digamos que Misiones, al rango de provincia, es una de las más importantes en Argentina. Misiones sirvió de modelo para muchas otras provincias que vayan desarrollando sus sistemas. Y hay ciertas exigencias, ciertos parámetros impuestos a nivel internacional, que muchos arrojan una cifra aproximada del 17% de su territorio protegido. Misiones la supera ampliamente, no solamente por su sistema de parques, sino, como decía Esteban, con reservas privadas, viendo diferentes formas de implementar áreas protegidas por ahí un poco más blandas, por ejemplo las reservas de uso múltiple que permite cierta actividad, parques municipales, tratar de que no solo el Estado Nacional y no solo el Estado provincial tomen esta responsabilidad, sino también la participación del privado y de los municipios. Así como la provincia crea un parque municipal, hoy en día hay muchos municipios que están creando sus parques municipales, y es una forma de ir abriendo un poco y extendiendo el sistema de áreas naturales. Muchas especies también se toman, ahora se está trabajando muy fuerte en lo que son los corredores. Nosotros no podemos pensar en un área protegida en forma aislada, porque estaríamos generando como una isla ambiental. Entonces se ve que uno de los casos son las reservas privadas, que es tratar de conformar corredores entre áreas protegidas para que la fauna y la biodiversidad que está dentro de las áreas protegidas pueda tener su desplazamiento, y no hablar de un mapa con áreas protegidas en forma salpicada. La provincia de Misiones tiene muchas ventajas, tiene el relieve, por ejemplo, tiene su corredor verde, que no están dentro de áreas protegidas, pero sí nos permite trabajar a una forma más de paisaje a nivel provincial, y no de una forma tan aislada como sería en el caso de un solo parque provincial. Y ahí estaba entonces la gente del Ministerio de Ecología, un ministerio que fue referencia en su momento en la Argentina porque fue el primero. Sí. Misiones fue la primera provincia en tener un Ministerio de Ecologías y Recursos Naturales Renovables, se llama en realidad.
y que hace mucho tiempo viene trabajando en esto y hace mucho tiempo viene insistiendo con la necesidad de que la provincia sola no puede financiar el sostenimiento de lo que es prácticamente el pulmón de la Argentina, porque sabemos que tenemos acá una biodiversidad importante. Claro, recordemos que todo el contexto de lo que es la conservación de la selva paranaense lo representa gran parte Misiones, una parte Brasil y una parte más chica Paraguay. Justamente hace pocas semanas, la semana pasada, se había planteado un gran debate en torno a la posibilidad de la apertura de un camino, que seguramente muchos habrán participado de ese debate, o por lo menos han seguido. Tiene que ver con que en la zona de Foz de Iguazú querían atravesar toda la mata atlántica, que en su momento ya lo había suspendido un juez, un fiscal, y finalmente hay un proyecto de ley dando vuelta que preocupa justamente por el impacto que pueda llegar a tener. En cambio, Misiones rechaza este tipo de situaciones, es más, hasta los caminos en su momento dentro de la biosfera de Yabotí generó mucho debate y era para el tránsito de personas de la región, digamos. Sí, no un sistema asfaltado. Me acuerdo la discusión para abrir caminos para que puedan, por ejemplo, llegar ambulancias a las comunidades enviadas. Exactamente. Y bueno, justamente también necesitan acceder a estos lugares quienes trabajan en la preservación y por eso es el debate. Y digo, Misiones en ese sentido tiene estructura, tiene el ministerio, como decía bien Damián, tiene diversas dependencias, áreas naturales protegidas que trabajan en conjunto y sobre todo también un gran aporte del Estado, del sector privado. Otro aporte muy importante que recibe el gobierno de la provincia. ¿Hasta acá le parece? Dale. Pausa y a la vuelta picamos algo.